Muchas gracias, jóvenes, por su presencia el día de hoy. Es muy alegre encontrar a jóvenes porque en el principio humano, obviamente, la cadena de la vida avanza, el tiempo no perdona a nadie, pero los jóvenes son los que tienen que tomar la posta en los diferentes ámbitos humanos. Esta reunión, agradezco la convocatoria de Beatriz a un grupo plural de jóvenes, identifica a algunos que están trabajando ya en sus organizaciones y los felicito, algunos con los temas de los discapacitados, algunos con los temas del medio ambiente, de la bahía, del tema ambientalista, de los animales, algunos jóvenes marcados en el tema político, pero en fin, en el tema social. Sin duda, la historia siempre es importante conocerla. La facilidad del joven es porque no solamente su aspecto físico, su energía motora, su vitalidad, su metabolismo lo condiciona. Uno de los valores agregados que tiene el ser humano es la juventud. Uno de joven, yo en lo que puedo hacer un autoanálisis, nunca he leído más de cuando tenía 16, 15, 18 años, que empecé a San Marcos a los 15 años. Pero nunca he leído como leí aquella vez para ingresar. Y actualmente no es por el tiempo, o sea, el tiempo uno lo tiene, se organiza y lo tiene, sino es porque también ya viene la aprendiz, la energía, es normal, pasa así. Nunca he hecho pista de combate, que cuando estuve defendiendo a la patria y siendo capitán del ejército, lo hacía pues en 7 minutos, hoy lo hago en 35, o sea, es normal. Y en la parte humana, bueno, pues uno de joven, ¿qué decirlo, no? Era más enamorado que antes, así. Era más cumplidor que antes, pero así es la vida. Entonces, lo importante de la juventud es que tiene que tener siempre que aprovechar esa energía, esa vitalidad que tiene para estudiar. Lo importante, en mi experiencia, como una modesta sugerencia, es que aprovechen en lo que a ustedes les gusta. No hay nada mejor, ni no hay nada más feliz de hacer lo que a uno le gusta. Entonces yo los felicito porque veo a través de las redes sociales, a través de conversaciones, a través de terceros, directamente, cómo hay grupos de jóvenes que se interesan, por ejemplo, en el tema de la descolmatación de la bahía. Cómo hay grupos de jóvenes que se interesan por el hermano discapacitado, por el tema de los animales que son parte de la familia, y en los diferentes rubros también que se complementan. Entonces, en ese aspecto, la importancia del joven de hoy y la importancia de Ancash y de Chimbote es que en esta situación que vive nuestra localidad, vamos a hacer una cápita y vamos a hacer una parte de la parte política electoral. Vamos a ver el tema geopolítico genérico. Siempre, por ejemplo, la humanidad ha tenido cambios. Apareció el fuego, es un cambio. Apareció la rueda, es un cambio. Son hitos que se marcan en la humanidad. Hoy, el joven en Ancash tiene un papel necesario y preponderante. Yo diría hasta casi imprescindible. Porque estos hitos que ha marcado es como, por ejemplo, habláramos de Nuevo Chimbote. Una cosa es Nuevo Chimbote antes de la Plaza Mayor, en que no existían bancos, donde no venía nadie, donde los terrenos no costaban mucho, donde era una ciudad dormitorio nada más. Y otra cosa es Nuevo Chimbote después de la Plaza Mayor, donde empieza a venir la inversión privada, los moles, los bancos, los cajeros, empieza a aumentar los prediales de los terrenos y como se convierte en una ciudad importante. Si eso es lo que la gente quería o necesitaba, es cuestión de liderar nada más, pero conocer es primero. Yo no puedo tratar a un paciente si primero no lo he escaneado, no lo he investigado, no lo conozco, no lo examino, no le pregunto, no le pido exámenes, hasta saber a cierta qué es el diagnóstico para poder tratarlo bien. Igual en la parte geopolítica es importante el conocimiento. Hoy es otro mundo, es otra era, donde las herramientas están al frente nuestro. Tenemos el Google, tenemos el Internet, tenemos workshops, tenemos todas las herramientas que uno quisiera, mi generación, haber tenido, por ejemplo. Entonces,
es importante porque con Ancash, a lo que yo quería ir directamente, ha sufrido un bache importante de los tres que en su historia ha sufrido. Hay un refrán que se difundió, se sabía antes, pero se difundió más con una película que pasó en Colombia con Pablo Escobar. Quien no aprende de su historia está condenado a repetirlo, es verdad. Sí. Pasa en nosotros, pasa en casa, pasa en los padres, pasa en la familia. Hemos sufrido hace 45 años un terremoto de 70 que dejó más de 25.000 muertos, 60.000 en todo Ancash, y puede pasar en cualquier momento porque somos parte de la placa del Pacífico, pero siquiera si nos preguntamos a nosotros mismos, ¿sabemos cuáles son nuestros sitios de refugio? ¿Sabemos a dónde tenemos que ubicarnos? ¿Sabemos los puentes aéreos, los puentes de salida, los centros de fuga, los sitios de albergue? No lo sabemos. Es la realidad, porque no tenemos memoria. Ancash ha tenido tres oportunidades grandes. Si quisiera pedirles a los autores que escriben en Ancash, importante es una novela, importante la literatura, pero creo que importante también es estudiar y escribir la historia. Fue Ancash el primer puerto pesquero del mundo, en el boom de Banquero Rossi, donde sin duda y se cuenta como parte jocosa de que se cerraban las cantinas y el que tenía la lancha siendo patrón decía, ¿saben qué? Pago toda la cerveza y aquí pasa. Eso pasaba. Se fumaban los billetes y después en ese boom que se pensó que iba a ser siempre, algunos se hicieron millonarios con un mar que pudieron haberlo controlado, que pudieron haberlo hecho industrial y turístico. Se hizo un muelle que varió la naturaleza y se perdió no solamente una oportunidad, sino sobre todo se perdió una parte ecológica, una playa que hubiera sido tan competitiva turísticamente como la que tiene Cancún, por ejemplo. Una bahía en donde hasta ahora se sigue vertiendo el desagüe al mar, increíble, en pleno siglo XXI, pero es la realidad. Tiene Chimbote otra oportunidad histórica con el acero. El acero es una oportunidad, bueno, como a veces, mayormente yo soy un huesero ferretero, trabajo con huesos y con placas y tornillos, pero hubiera sido la historia de Chimbote en donde sus técnicos de Salazar Romero, de Senati, sus profesionales de las universidades fabriquen válvulas o material quirúrgico como el acero que había o que hay, y que fabriquen, por ejemplo, pistones para los automóviles, que se hubieran especializado en hacer productos y no solamente en un almacén de materia prima. Hoy, sí, el Perú, que es prácticamente la Yerdao, ni siquiera es lo que fue antes, que se debiera haber hecho algo más especializado. Se vendió en la época de Fujimori y actualmente ni siquiera el horno funciona. Al contrario, muchas personas se quedaron sin trabajo. Una oportunidad porque fue la capital del acero. Pasa el tiempo y Ancash, y la ciudad más importante que es Chimbote, pierde otra gran oportunidad, creo que irrepetible, de tener sobre el canon minero. 2.000 millones de canon, bueno, ya repetirlo, ya lo conocen. Es una realidad triste porque tenemos un 35% de extrema pobreza en una región más millonaria del Perú. Tenemos todavía un 15% de analfabetismo, increíble, en una región la más poderosa económicamente en minería que sustenta el país. Tenemos el 60% de desempleo y tenemos jóvenes profesionales que acabando su carrera tienen que ir a otro lugar para buscar una vacante ocupacional. Es increíble que siendo una región que sustenta en la minería, que sustenta fuerte el país, no ha podido aprovechar sus fortalezas. Se resume cuando uno hace una tesis o una acción práctica de lo que uno aprende en la universidad, que cuando uno lanza una hipótesis y aplica el método científico, la cosa es concreta. Faltó estudio. Cambió sí la historia cuando Chimbote empieza con la lucha que tuvo con la Universidad del Santa y cambia de ser un puerto de pescadores simplemente
un poco más cultural, pero tiene algo porque en este ambiente que gente ha venido a buscar un horizonte con la pesca, a buscar un horizonte con el acero, a buscar inmobiliarias, construcciones o vivir del canon con el tema del concreto que hubo en estos últimos tiempos, se convierte Nuevo Chimbote en una ciudad de migrantes. Lo es también Chimbote, una ciudad de migrantes. Nuestros padres, nuestros abuelos vienen de otras ciudades, pero uno no ama lo que no conoce. Y es importante de que, si bien es cierto, las matemáticas no engañan, la historia de nuestras ciudades también es corta. La historia de Nuevo Chimbote es de 21 años. La historia de Chimbote no llega o promedia el centenario. Entonces, lo importante es que se entienda de que a todo esto, lo que tiene que aportar la juventud no solamente es el conocimiento, sino sobre todo la mística. A partir de que estamos nosotros escasos de autoridades, difícil, y escasos de liderazgo. Y ustedes tienen que ya ponerse a actuar y ponerse de bien. El tema ambiental, lo felicito realmente porque es un tema de reivindicación. Creo que no es justo de que empresarios no solamente hayan ensuciado el mar, que hayan quitado la arena a la playa turística que hubiera tenido Chimbote, sino que 83 millones que tributan en la zona actualmente lo tributen en Lima, dejando sin trabajo a mucha gente de Chimbote. 83 millones al año, más de 45 empresas pesqueras, por evadir la justicia tributaria, como quieren ser más de uno más del montón, tienen sus oficinas tributarias y pagan en Lima. Debieran de pagar acá deben de pagar. Pero eso se va a lograr cuando tengamos congresistas chimbotanos jóvenes preparados. No se va a llegar cuando con la plata se traiga congresistas como X personas que sean de afuera y no sientan o quieran a su ciudad más que por negocios. Es increíble de que somos una región que necesita protegerse a lo que ya, lo que explicaba en el inicio, la memoria a veces nos es frágil. La naturaleza no tiene sentimientos, arrasa con todo. Y acá ha existido, aparte de los terremotos, el fenómeno del niño. Y la juventud tiene y debe estar involucrada acá. Estamos actualmente haciendo convenios, llenando de solicitudes a las embajadas, a la cooperación internacional. El gobierno central no tiene reflejos. Por un tema entre presidentes centrales y gobernadores, la población no tiene por qué pagar culpas ajenas, pero hay viviendas que viven en esteras que se van a colapsar con las lluvias. No hay ni inicio de la descolmatación de los ríos, y de un río que incluso que va a impedir el tránsito nacional, que es el peruano. Y no hay nada más lindo que ser ancachino y chimbotano. Y no es necesario que no haya nacido acá, sino porque tengo hijos acá, sino porque lucho por esta tierra, que es lo más sagrado. La madre tierra viene de nuestros ancestros. Querer en donde uno se despierta, donde uno duerme, donde uno hace vida. Y creo que en esta fuerza de luchar, la imagen de Ancash y de Chimbote va a ser la imagen del Perú. Lejos de los créditos religiosos que deben ser abiertos y respetados en pluralidad, como todo en la vida hay que respetar a cada ser humano, se convierte en la capital católica, Chimbote y Nuevo Chimbote. No va a ser solamente la capital de Chimbote y de Ancash la que se lleven más de 30.000 turistas. Ayer estuve con el embajador Mauro de Italia y van a haber 2.000 italianos. Van a venir 3.000 polacos, aparte los visitantes que van a ser de nuestras regiones, obispos, iglesias, cardenales, etc., familiares, que van a venir acá, y nosotros tenemos que hacer lo que hacen en otros países. Ni siquiera tenemos que inventar la pólvora. Es importante de unirnos, porque solamente con unidad se logran los esfuerzos. La unión hace la fuerza. Y es importante que la juventud se llene de un color que no sea político, sino un sentido de cambio, joven, de voluntariado.
la única solución para que el Perú quede bien, porque nosotros vamos a representar al Perú, ni siquiera van a ir a Lima o Arequipa, van a venir acá. Vamos a hacer la imagen del Perú, en que no exista basura en las calles, en que concienticemos a los restaurantes y a los hoteles que tengan los baños limpios, que concienticemos a los vecinos que no arrojen la basura a la calle, sino en horarios, que respeten los horarios, que el colectivero que vaya y el pasajero que esté ahí, que tiene una cáscara de plata, entienda que no puede maltratar la imagen del Perú, que tenga cultura, que no exista robos, que en los puntos críticos los voluntarios hagan cuadrillas de presencia de seguridad, porque no solamente es la labor de la policía, es de todos nosotros, porque nosotros tenemos esa responsabilidad, porque sí queremos que el futuro cambie, porque sí queremos que se puede dar una imagen positiva. Tenemos un examen y este examen lo tenemos que aprobar. Que los visitantes de Italia, de Polonia, del Vaticano y de otros países que van a venir también por una beatificación que no se da más que largos periodos en la vida católica, en esta capital de visita que vamos a tener, la imagen sea de la mejor. Y para eso tenemos que estar preparados desde hoy, hacer cuadrillas, organícense, júntense todas las asociaciones y coordinen, por ejemplo, con Beatriz, que conoce, y juntémonos con la iglesia, cuáles son los puntos críticos, qué cuadrilla se encargará. Carlos, Omar, felicitar lo que están haciendo. Ante las dificultades, la unión hace la fuerza. Y muchas gracias a ustedes.